silencio que dure para siempre, ni mentira que no deje rastro. Las voces se apagan, pero los ecos persisten como heridas abiertas en la memoria del país. Buscamos entre papeles, entre nombres, entre miradas que esquivan la luz, porque la verdad no grita. La verdad... Hola, soy Pedro Salinas y esto es La Verdad a Fondo en el canal de la República. Vamos a comenzar el programa con algo que probablemente no le interese a muchos, pero que tiene una relevancia y una trascendencia sumamente importante. Y es que así como ayer hubo elecciones en el Perú, en Europa, en un país de 9 millones de habitantes, Hungría, para más señas, perdió Víctor Orbán. ¿Por qué es importante eso en este contexto donde supuestamente deberíamos empezar hablando sobre los resultados del día de ayer? Y es que en ese pequeño país de la Europa del Este, Víctor Orbán fue el pionero, o uno de los principales pioneros, donde germina lo que hoy por hoy se llama la deriva autoritaria, que ha tenido un efecto contagio como un virus a nivel global. Víctor Orbán ha sido uno de los personajes más nefastos en la regresión de la lucha a favor de los derechos personales e individuales. ¿Quién le ha ganado? Le ganó Peter Magyar en una gesta que parecía imposible, que parecía improbable, donde Orbán ha venido gobernando y pretendía quedarse, ya tenía 16 años, pretendía quedarse varios años más, y le ha ganado Magyar con una supermayoría. Una supermayoría que podría deshacer en los hechos todo lo que Orbán llamó el sistema iliberal, un sistema contra los derechos de las minorías, contra las libertades individuales, que se fue hacia una ultraderecha extrema y religiosa, que es lo que estamos viendo en muchísimos países, no solamente del continente, sino a nivel planetario. Víctor Orbán ha perdido, debe estar bastante perplejo porque no se le esperaba, y Magyar ha salido con un mensaje en su primera aparición pública diciendo: queremos un país que no sea vasallo de nadie. Esto en alusión clarísima a Putin y a Donald Trump. Porque si algo era Orbán, era el vasallo, el lacayo de Putin, por un lado, y a la vez de Donald Trump. Era un triángulo amoroso inexplicable. ¿Qué más dijo Magyar? Queremos un país en el que no se castigue a nadie por pensar distinto que la mayoría, por amar a alguien de forma diferente que la mayoría, en alusión al colectivo LGTB. Y dijo algo no menos importante: Hungría volverá a ser un aliado sólido en la Unión Europea y en la OTAN, porque la presencia de Orbán en la Unión Europea era una presencia díscola, disonante, que siempre iba en desacuerdo de las políticas que avalaban la justicia internacional, los derechos humanos, la democracia y etc. Entonces, ojalá, así como Orbán, Magyar tenga también algún tipo de efecto contagio en el resto del planeta. Ojalá.
Pero bueno, esa es una noticia súper importante. Y en el ámbito de la guerra, ayer se produjo una de las peleas también más inesperadas de la historia. Por primera vez en la historia de los Estados Unidos, un jefe de Estado de dicho país se lanzó de una manera visceral contra el Papa. En este caso, el Papa León XIV. ¿Qué cosa ha dicho Trump? Que el Papa León es débil ante la delincuencia y nefasto en materia de política exterior. No quiero un Papa que crea que esté bien que Irán tenga un arma nuclear. No quiero un Papa que crea que es terrible que América haya invadido Venezuela. No quiero un Papa que critique al presidente de los Estados Unidos. Es alucinante la soberbia, la arrogancia, el ego de este sujeto jamás dejará de sorprender. No creo que esté haciendo un buen trabajo. No soy admirador del Papa León XIV. Y ha dicho más, ¿no? Ha dicho más cosas. Y horas después de esto, Trump, utilizando la inteligencia artificial, propaló una imagen en la que aparece él, obvio, vestido de Jesús, un Jesús rubio, de color mandarina, curando un enfermo. Y ha dicho además que el Papa León debería estar, textual, debería estarme agradecido, porque fue elegido únicamente por ser estadounidense. Lo que habla, una vez más, de este nivel estratosférico de vanidad que le caracteriza y de ignorancia que también le caracteriza. Porque quienes recordarán, en el cónclave, Robert Prevost, si bien era ciudadano norteamericano, nacionalizado peruano, no estaba en el grupo de los papábiles estadounidenses. Él estaba más bien considerado en el grupo de los latinoamericanos, donde ahí sí era más conocido. Si yo no estuviera en la Casa Blanca, dijo Donald Trump ayer, León no estaría en el Vaticano. Esto se trata de algo sin precedentes en la historia de los Estados Unidos, recalco. Le dijo además débil, le dijo nefasto, le ha dicho de todo, en varios tweets larguísimos, como el que ven en pantalla. Y el Papa León XIV, con la serenidad y tranquilidad que le caracteriza, le respondió: no tengo miedo a la administración Trump y seguiré hablando en voz alta contra la guerra. Tenemos algunos videos de lo de ayer. We don't like a pope that's going to say that it's okay to have a nuclear weapon. We don't want a pope that says crime is okay in our cities. I don't like it. I'm not a big fan of Pope Leo. He's a very liberal person, and he's a man that doesn't believe in stopping crime. He's a man that doesn't think that we should be toying with a country that wants a nuclear weapon so they can blow up the world. I'm not a fan of Pope Leo. I do not look at my role as being a politician. I don't want to get into a debate with him. I don't think that the message of the gospel is meant to be abused in the way that some people are doing. And I will continue to speak out loudly against war, looking to promote peace, promoting dialogue and multilateral relationships among the states to look for just solutions to the problems. Too many people are suffering in the world today. Too many innocent people are being killed. And I think someone has to stand up and say there's a better way to do it. Grande el Papa León XIV, ¿eh? Larga vida al Papa León XIV. Así como decía hace un rato que es o ha sido inusual lo que ha hecho Donald Trump, que un presidente de los Estados Unidos arremeta de esta forma tan agresiva, beligerante, con insultos a un papa, es también inusual que un papa
le responda a un líder mundial como lo es Donald Trump. Esto que hemos visto ahorita no lo hizo ni Pío XII en medio de la Tercera Guerra Mundial contra los principales líderes fascistas de ese momento, Adolf Hitler y Benito Mussolini. El rol que jugó el Papa Pío XII fue patético, triste, lamentable, el de un pusilánime, vestido de blanco, pero pusilánime. Esto que estamos viendo por parte del Papa León XIV es inédito, absolutamente inédito. Y una última cuestión sobre el Papa. El Papa León XIV se encontraba en la lista de votantes para las elecciones de ayer. Figuraba en el padrón electoral del colegio Monseñor Juan Tomis Stack de la ciudad de Chiclayo. Y su presencia en la lista de electores se debía a que él no llegó a tramitar a tiempo el cambio de inscripción, el cambio de domicilio en el Consulado del Perú en Roma. En consecuencia, no pudo votar. Ahora, ¿pagará la multa? No, porque a partir de los 65 años, si él tiene 70, ya el voto ya deja de ser obligatorio, ¿no? En fin, vamos a hacer una pausa y regresamos con el conteo rápido que acaban de propalar Transparencia, la Asociación Civil Transparencia, junto a Ipsos. Pausa y regresamos. Entre sombras, la verdad respira. Se esconde, espera, se filtra por las grietas del poder. No hay silencio que dure para siempre, ni mentira que no deje rastro. Las voces se apagan, pero los ecos persisten como heridas abiertas en la memoria del país. Buscamos entre papeles, entre nombres, entre miradas que esquivan. En unos minutos más vamos a conversar aquí en estudios con mi amiga y colega Anuska Buenaluque, periodista de Epicentro. Pero antes con la noticia del día, que es el conteo rápido de Transparencia con Ipsos, propalado apenas unos minutos, y es este de acá. Conteo rápido integral al 95,7%, voto presidencial a nivel nacional. Keiko Fujimori es indiscutiblemente la candidata que va a pasar a la segunda vuelta con 17,1%. El margen de error, en este caso, ojo, es más o menos un punto. Luego le sigue Roberto Sánchez con 12,4%. No le llega con margen de error y todo no se acerca. Claramente hay un triple empate en el segundo, en el pelotón para el segundo lugar, que están Sánchez, López Aliaga y Jorge Nieto. Al final, Ricardo Belmont se quedó fuera de la foto para la segunda vuelta, que todavía no tiene fecha. Y bueno, tercero aparece Rafael López Aliaga con 11,3%, y ahí nomás está Jorge Nieto con 10,7%. Y Ricardo Belmont de Obras con 10,2%. El cuádruple empate del que se hablaba hasta el día de ayer parece haberse reducido a 3 con este conteo rápido
integral de Ipsos y la Asociación Civil Transparencia. Recordemos que Ipsos, de todas las empresas encuestadoras, que en realidad son tres básicamente, las más prestigiosas y respetables y verosímiles, que son Ipsos, IEP y Datum. Y la que más experiencia tiene, largamente, por kilometraje, trayectoria, éxito, acierto en sus encuestas y conteos rápidos, es Ipsos. Con lo cual, podríamos decir que por aquí va el resultado final, independientemente incluso de las elecciones que se van a hacer hoy debido a la incompetencia injustificable por parte de la OMPE en 3 lugares y en 2 estados de los Estados Unidos. Keiko Fujimori va sí o sí a la segunda vuelta y está por definirse, pero digamos, ya esta es casi la foto final, con López Aliaga, que se va con un 12,4, no, perdón, Roberto Sánchez, 12,4, López Aliaga, 11,3, Jorge Nieto, repito, 10,7, Obras, 10,2, Carlos Álvarez se quedó, 8, igual pasa la valla, pero se quedó, no va a estar en la segunda vuelta, con 8%, Alfonso López Chau de Ahora Nación, 7,4%. El voto rural de Roberto Sánchez ha sido el más importante, el más relevante, de acuerdo a este conteo rápido de Ipsos y Transparencia, seguido, pero casi por la mitad, un poquito menos, del de Keiko y Belmont, llegó hasta casi 12%. El que tiene, los que menos tienen son Jorge Nieto del Partido del Buen Gobierno, 2,9%, y Renovación Popular, 3%. Ahora Nación de López Chau, que se pensaba que estaba creciendo en el voto rural, parece que ha tenido un voto parejo a nivel nacional, en áreas urbanas y en zonas rurales. Esto de acá, sí, todavía falta el resultado oficial, ¿no? Hay que ser claros que esto sigue siendo el resultado de una encuesta privada presentada por una asociación como Transparencia. Estamos hablando de la encuestadora más creíble en el mercado, aunque algunos digan, no, yo no creo en las encuestas, que le paguen, no sé qué. Bueno, en todas las elecciones que hemos tenido, desde que las encuestas dan un poquito, marcan la pauta, dan la hora, Ipsos es la que ha mantenido una credibilidad a lo largo del tiempo. Entonces, esto que estamos mostrando es muy probable que sea lo que veamos cuando el Jurado Nacional de Elecciones oficialice los resultados. Sin ninguna duda, Keiko va a estar enfrentando a posibles competidores como Rafael López Aliaga a Roberto Sánchez o López Aliaga. Para que suba Nieto con ese margen de error ya se ve un poquito más complicado, pero igual hay que esperar, por cierto, los resultados en el resto del país. Creo que el conteo ya va hacia el 50% o un poquito más, y habrá que esperar
los resultados de las elecciones que van a ser hoy, que no se pudieron realizar el día de ayer, debido a esta incompetencia imperdonable por parte de la OMP. Hablando de esto, la empresa a la que la OMP le sopló la pluma, Gálaga, ha emitido un pronunciamiento el día de hoy que tengo acá, donde dice que las demoras registradas en la etapa final del proceso no responden a incumplimientos contractuales por parte de nuestra empresa, sino a factores ajenos a nuestra responsabilidad operativa. Rechazamos cualquier afirmación que pretenda atribuir de manera exclusiva a nuestra empresa las dificultades presentadas cuando éstas responden a un proceso logístico complejo que involucra múltiples actores y responsabilidades compartidas, ¿no? Lo que están diciendo, si caemos nosotros, también cae la OMP, porque la OMP es responsable del proceso. En ese sentido, consideramos que las declaraciones emitidas por el titular de la OMP, el señor Corbeto, a través de diversos medios de comunicación, han generado un impacto negativo en la imagen y reputación de nuestra empresa, sin haberse evaluado previamente todas las circunscripciones que rodearon la ejecución del servicio. Es un comunicado largo de 8 puntos, donde, como ven, no aceptan, no hacen un mea culpa. A lo sumo que llegan a decir es, bueno, pero no solamente fuimos nosotros, ¿no? Fuimos nosotros más la OMP, que ha quedado por la pata de los caballos. Yo presumo que el señor Corbeto, después de esto, debería renunciar. Él no debería estar encargado de las elecciones en la segunda vuelta, en mi pequeña opinión. Esos son los resultados de lo que acabamos de comentar, ¿no? Ya, estos son los resultados. Ya, están al 54,8% del total de las actas, que son 92.700 y pico. Ahí van Fujimori, López Aliaga, Jorge Nieto, Belmont, Álvarez, pero eso va a ir variando en el camino y probablemente se ajuste un poquito más al conteo rápido que nos acaba de mostrar Ipsos con la Asociación Civil Transparencia. Estaríamos prácticamente ante una segunda vuelta en la que competirían los dos grupos de extrema derecha, las dos organizaciones más antidemocráticas que existen en el Perú, los dos grupos que han formado parte del denominado pacto mafioso, de la coalición autoritaria, que han reventado la vida institucional del Perú en los últimos 10 años, que nos han jodido la vida y que han deteriorado las instituciones democráticas en este país, que han vaciado de contenido instituciones claves como el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, que se ha convertido en la Gestapo del pacto, y ese es un escenario de terror. Hay un mal menor ahí entre Keiko Fujimori y López Aliaga, encarnando los dos lo peor del país. Dos organizaciones que exhiben un talante autoritario y una manera de hacer las cosas que se pasan por el forro todo aquello que tenga que ver con democracia, Estado de Derecho, separación de poderes, libertad de prensa. Bueno, es el Perú. El otro escenario
es lo que comentamos aquí en algún momento. Podríamos replicar lo que ocurrió en las elecciones Keiko Fujimori, Pedro Castillo, ¿no? Y ahora tenemos un déjà vu. Keiko Fujimori, Roberto Sánchez. El sombrero renacería si es que Sánchez llega a colocarse en el segundo lugar. ¿Cuál es el mal menor ahí? Yo creo que también los dos son, estamos como en esa parábola que usó Mario Vargas Llosa en una de sus columnas, ¿no? El cáncer y el SIDA. Ahora, lo bueno, si hay algo bueno, de las 10 organizaciones llamadas partidos políticos, que no lo son, porque usan el poder para abusar de él y favorecerse con él, 7 han quedado fuera de carrera. 7. Entre ellas el grupo de Acuña, el grupo de Luna. Bueno, Acción Popular ya se había quedado antes de todo. Como sea, sobre estas cosas vamos a conversar con Anuska Buenaluque después de una brevísima pausa. Cifra, un silencio y cada verdad, una pregunta sin respuesta. La verdad a fondo, donde el miedo no alcanza. La verdad a fondo, aunque todo se derrumbe. La verdad a fondo, con Pedro Salinas. La verdad no se apaga. Entre sombras, la verdad respira. Se esconde, espera, se filtra por las grietas del poder. No hay silencio que dure para siempre, ni mentira que no. Anuska Buenaluque, amiga y colega de Epicentro, está con nosotros. Anuska, bienvenida. Buenos días, en este día que siguen las elecciones. Sí, y la ley seca. Bueno, lo bueno, lo malo y lo feo para ti de estas elecciones. Si quieres empezamos por lo último, lo feo. Lo feo que una institución como la OMPE, que lleva pues casi 20 años haciendo un trabajo ejemplar, bueno, pues nos despertemos hoy con la noticia de que el gerente de logística, Samamé, ha sido detenido en flagrancia. Todo, o sea, se ha dado papaya para que nuevamente cuestionemos a una de las pocas instituciones que seguían teniendo credibilidad, ¿no? ¿Qué significa se ha dado papaya? Que les ha dado la yema del gusto, se le ha dado la yema del gusto a los que gritan fraude, a los que quieren copar las instituciones electorales, ¿no? Y a los que alientan el caos, ¿no? Y el enfrentamiento y la radicalización o los extremos, ¿no? Nuevamente nos enfrenta, ¿no? Eso yo creo que ha sido lo peor. Lo mejor, pese a que también está cuestionado, creo que ha sido la capacidad de reacción del Jurado Nacional de Elecciones. Por otro lado, hay quienes cuestionan, obviamente, el voto, la gente que está ejerciendo hoy el voto, que son unos 50.000. Acabo de escuchar ahora, según Transparencia, ¿no? Que las mesas que no se instalaron fueron menos de las que a priori se pensaba, que se estima que son unos 50.000 votos. Bueno, pues la capacidad de reacción, ¿no? Cuando ya tenías la avalancha de
unos gritando fraude, otros partidos pidiendo que se ampliase el horario electoral, otros pidiendo elecciones complementarias. Bueno, luego el comportamiento, quizá lo mejor de todo ha sido, creo, el comportamiento ciudadano. Hubo llamados a reuniones, hubo balconazos y la gente mantuvo la calma, ¿no? Creo que eso ha sido lo mejor, ¿no? Ahora, tenemos acá, hace unos minutos ha comunicado Ahí está esa mami, el ¿no? conteo rápido. Sí, ahí está el gerente de la OMPE que ha sido intervenido por la policía y por el Ministerio Público, ¿no? Sí, sí. ¿No? Por esta contratación Lo con que- esta empresa. Sí, que hoy Gana. pedía que... No sé si me podéis traer mis gafas, por favor, porque a esta Te edad... presto la mía, te A presto ver. la mía. A ver, Funciona. ¿Funciona? Vaso. Funciona, me las funciona. voy a robar, yo que nunca encuentro... Porque hay un comunicado de la empresa, ¿no? Sí, que lo acabamos de leer por aquí. Ah, ya, que exige disculpas, ¿no? Este de acá. Ah, ¿no? Que exige disculpas, ¿no? Las demás también no responden O sea, a en realidad incumplimiento. lo que acepta es una corresponsabilidad. Ajá. O sea, no solamente fue culpa nuestra, también fue culpa de la Fue- OMPE. O sea, digamos, asumimos la responsabilidad, pero compartida. Claro, pero el hecho es que esto nunca había sucedido. No, nunca. Y si ha sucedido en lugares alejados donde no nos enteramos. No nos enteramos. Tiene que pasar en Lima para que nos enteremos, que nos para variar. enteremos, ¿no? Para variar. Para variar. No sé, ¿tú qué crees que ha sido lo mejor? Yo creo que la calma ciudadana, ¿no? Hasta ahora, a pesar de lo que tú comentabas, estos intentos irresponsables de gritar fraude. Ayer veía a un periodista en Panamericana, Lo he visto. pero levantándose, indignado, gritando fraude. Oye, ¿qué? Sí, y además, cuidado con eso, porque el espacio radioeléctrico es de todos. Así es, ¿No? pero claro. Esto es lo menos... Ay, gracias por mí. A ver, ahora pruébatelos tú, a ver si puedes leer. A ver. Oye, ni tan mal con verde, ¿eh? A ver. Funcionan también para mí. Bueno, esto no es políticamente correcto decirlo, ¿no? Lo que el espacio radioeléctrico es de todos y tendría que haber... una cosa es censura, sí, de la que casi todos hemos sido o han intentado que fuéramos víctimas, mejor dicho. Y otra cosa es, bueno, pues eso, ¿no? También hemos visto a Rafael López Aliaga decir en una entrevista que se había comunicado con el fiscal de la Nación, cuando en otras oportunidades eso se ha señalado como una injerencia, ¿no? No sé, yo creo que lo más destacado para mí es la tranquilidad de la gente, ¿no? El aguanta, calma, ¿no? Calma, no vamos a entrar en esta disyuntiva. Y luego también creo que ha sido bueno, pero sigo sin entender muy bien, a ver tú qué piensas, hay partidos a los que se les ha sancionado, ¿cierto? Perú Libre, Podemos, APP, Acción Popular, A 7. ¿no? A 7. Pero no se ha sancionado con el voto a Renovación ni al partido fujimorista. Y esto me llama la atención. ¿Por qué crees que ha sido? Porque el Perú hace rato ha entrado en este efecto contagio de lo que se ha denominado la deriva autoritaria, que le está permitiendo ganar terreno a organizaciones antidemocráticas, porque hay mucha gente que tiene esa desafección hacia la democracia como un sistema que ha fallado, que ya no funciona y en todo caso que no satisface mis necesidades básicas. Porque es una percepción, si me preguntas, absolutamente equivocada. La democracia no es perfecta, pero es lo menos malo que existe. Justo ahora al inicio comentaba esta salida de Víctor Orbán de la presidencia de Hungría, que fue, si no el principal, uno de los principales pioneros en este efecto contagio a nivel global, donde hasta el presidente de los Estados Unidos comparte este talante autoritario, que encarnan en nuestro país el fujimorismo y la gente de López Aliaga.
que les importa un rábano el tema de los derechos de las minorías, que les importa un rábano las libertades individuales, que lo que quieren es imponer sus creencias y convertirlas en políticas públicas para permanecer y perennizarse en el poder. Claro, pero eso que tú dices, que yo creo que efectivamente es así, también se puede leer por el lado de la izquierda, porque el voto de la izquierda, el más votado ha sido Roberto Sánchez, que no encarnaba precisamente el voto de la izquierda más dialogante o más transparente. Yo ahí tengo A ver. una observación. Yo no creo que Roberto Sánchez encarne el voto de la izquierda, ¿no? Yo siempre he visto en Ha ganado las Sánchez- elecciones Pedro Castillo. Por eso, Ha ganado las elecciones claramente. Sánchez, Pedro Castillo, anteriormente el propio Ollanta Humala, ¿no? Eran opciones de izquierda que llegaron al poder de una u otra forma, electoralmente, con elecciones. Sí. Pero que cuando tú tratabas de descifrar a esta gente de izquierda, tenían más de corruptos que de izquierdistas, ¿no? Bueno, el caso de Humala no fue No tan fue así, así, no, fue no. más bien el tema de hubo una suerte de conversión en la que contribuyó nítidamente Mario Vargas Llosa, pero yo lo que veo es que sí existe un voto disruptivo, un voto radical que viene del interior del país, que está harto con Sí. Lima, que se gobierne desde Lima, pensando en Lima, porque Lima es ombliguista al mango. Bueno, pues igual que, por ejemplo, ahora escuchando lo de transparencia, ¿no? Por ejemplo, Belmont es un fenómeno muy curioso, porque claro, Sí. además lo que estaban comentando ahí en Epicentro, ¿no? Que nos hemos centrado en los que iban arriba, ¿no? Como para filtrar a quién llevaban, y Belmont ha pasado caleta, valga el término, ¿no? Sí. Y lo que decía Transparencia ahora es que Belmont tiene, y esto a mí me llama mucho la atención, que tiene una votación muy pareja, ¿no? Así como López Aliaga es más urbano Lima, Roberto Sánchez es regiones rural. Y sólido, ¿ah? Claro. Ahí está sólido, Claro. que va un poco, digamos, Sí, sí. en la línea de mi razonamiento. Sí, del no. Pero claro, luego está el factor Belmont, que cuidado, ¿sí? O sea, la gente que va a colocar en el Congreso, en el Senado, lo único que conocemos es a Barragán, que ya ha habido quien ha denunciado que cobraba cupos por meter en la lista, o sea, el mercado persa en versión obras, ¿sí? O la vicepresidenta que va en la plancha, que tiene una denuncia, creo que no sé si es por estafa o alguna cosa de esas, ¿no? Ya, pero ahí, por ejemplo, no hay un voto ideológico. Belmont no es un voto ideológico. Pero tú para no nada. crees que es el voto del antisistema Eso también. sí, eso sí. Del antisistema, y que además haya penetrado igual en Lima o en la zona urbana que en la zona que en provincias, Sí. ¿no? A mí eso también me llama la atención. O sea, yo creo que ese voto de Roberto Sánchez se ha ido no a lo pechao, no a Venceremos, ¿cierto? Que ha desaparecido del mapa, sino a Belmont, ¿no? No sé si es ideológico, pero creo que es más emocional, de no me representa a nadie, ¿no? Desde el interior. Que es el voto antisistema. Claro, Lo que pero- antes decíamos el voto alpinchista. Sí, claro, pero también es lo que nos marca los resultados de transparencia, que por cierto Ipsos ha sido mucho más comedido y mucho más responsable que Datum. Datum sacar ayer a las 12 de la noche, ¿no? En América Televisión, ese conteo rápido cuando todo el mundo había dicho aguanta, y además tan dispar con lo que presenta Ipsos, que tradicionalmente la ha chuntado. Hasta ¿cierto? ahora. Y Bueno, además, vamos a ver ahora, pero hemos... sí, bueno, pero ahora se ha cuidado mucho, ¿no? Sí, claro. Incluso con el margen de error, porque, claro, Keiko, un 1% de más menos de error. Si tenemos el cuadro, Sí, vamos. Valeria, para Y vamos los revisarlo dos así de ya. negro, vamos de luto. En el Perú siempre de luto. Tienes razón, yo no me lo he quitado, llevo 20 años. Ahí está. A ver,
¿Necesitas lentes de lejos también? No, acá No, de también lejos tengo, veo acá también bien. tengo. A ver, A ver, sube el tamaño, Yo- aunque nos desaparezca, es eso. Ahí se ve mucho mejor. dale, ¿tú lees? Fuerza Popular, total nacional, 17,1%, margen de error, más menos 1. Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, 12,4%, margen de error, más menos 1,3. Tercero, Renovación Popular, 11,3, margen de error, más menos 1,2. Jorge Nieto, Partido del Buen Gobierno, cuarto, con 10,7, margen de error más menos 0,9. De ahí viene Belmont y Obras, con 10,2, un margen de error más reducido 0,5. Y ya más abajo vienen Álvarez, 8 puntos, y López Chau, de Ahora Nación, 7,4. Claro, lo que explicaban ahora en la conferencia de prensa es que el hecho de que Juntos por el Perú y Renovación Popular tenga el margen de error más alto corresponde a que sus votos están muy focalizados, que no son tan transversales como los de los demás, ¿no? Uno representa Lima, sobre todo, ¿no? El Sí, voto fuerte de sí. López Aliaga está en Lima y el voto fuerte de Roberto Sánchez está en regiones. Ahora, yo creo que el que hoy está parado en un pie es Pedro Castillo. O sea, yo siento que el que ha pasado o puede pasar a segunda vuelta es Pedro Castillo, porque ¿qué es Roberto Sánchez sin el sombrero? ¿Qué es Pedro Sánchez sin la hija de Pedro Castillo en plazas y parques? Que además parece... Es un déjà vu. Estas son las elecciones Keiko, Pedro Castillo, llevadas al 2016. ¿Tú crees? Yo veo, no sé, es que yo veo grandes diferencias entre Roberto Sánchez y Pedro Castillo. Yo también las veo. O sea, no... O sea, Yo creo que el Castillo sombrero era al principio genuino. había una tabula rasa ahí, digamos, no había un pasado que apareciera. En el caso de Sánchez sabemos varias cosas de él, ¿no? Sí, no, yo creo que el sombrero le queda grande. Sí. Pero también yo creo que llaman mucho al análisis, primero, esos dos Perús casi invertidos que se muestran en los que podrían pasar a segunda vuelta. Y después, cómo se ha metabolizado lo que pasó con Pedro Castillo. O sea, la gente, yo creo que hay un sector muy importante que justifica que él pretendiese quebrar el orden constitucional, ¿no? O sea, que lo justifican. Y eso es muy peligroso, ¿no? Además con lo que representa, ¿no? O sea, su encargado de combatir la lucha contra el crimen es Antauro Humala, el asesino de 4 policías. Y otro de sus objetivos, una asamblea constituyente, que es un artificio populista. Bueno, pero eso, el programa electoral con el que llegó Pedro Castillo, de Perú Libre, de 85, 87 páginas, era lo mismo, ¿no? Sí. Asamblea, controla los medios, o sea, era lo mismo. Sí. Reforma agraria, ¿cierto? O Sí. sea, es que era lo mismo, ¿no? Lo mismo. Solo que Roberto Sánchez es un operador de otra índole, ¿no? Y además, claro, lo de Antauro llama la atención porque Antauro iba a ir en la lista, no fue, parece que Roberto Sánchez no hizo el trámite, iba Isaac Humala, ¿cierto? Sí, No, claro, iba el padre ahí. Está. Subió Antauro, porque claro, tú dices, bueno, Antauro que se pega a todas las mieles del poder, pues no, pero es que en el cierre de campaña en Lima subió al estrado la hija de Pedro Castillo y subió al estrado Antauro. Y ayer se presentó con la que fue ministra de, ¿cómo se llama? Anaí Durán, en la conferencia de prensa, ministra de la Mujer del gobierno de Pedro Castillo, y al otro lado tenía a Ollanta Humala. Perdón, Antauro Humala, ¿no? Eso los reservistas le van a sumar, Antauro va a sumarle, pues no lo sé, habrá hecho su cálculo, pero también lo que de buenas lenguas yo sé es que cuando fue a conformar su lista negoció bravo, hubo gente de izquierda que iba a ir con él,
con Roberto Sánchez y los dejó tirados en el último momento. Y los dejó tirados en el último momento porque parece que tenía también sus negociaciones con otros. O sea, a Roberto Sánchez le salvaron el pellejo en el Congreso. Sí, claro. Y eso es así, por si acaso que a nadie se le olvide, ¿no? Y votó en abstención o no votó con la vacancia de Pedro Castillo. Tampoco que no se nos olvide. Parece que a Pedro Castillo se le ha olvidado eso, ¿no? Pero digamos que no fue de sus defensores más a ultranza. No, pero Pedro Castillo es consciente que él va a ser su llave de salvación en caso de que gane en la segunda vuelta. Ahora, ¿cómo ves ese escenario de segunda vuelta? Keiko Fujimori, Roberto Sánchez. Yo siento que, primero, que, a ver, además, a Pedro Castillo yo lo conocí cuando era maestro. Entonces, digamos que lo conocí desde casi recién llegado o casi recién aparecido hasta que fue presidente, que yo creo que él mismo decía, ¿por qué me ha pasado esto a mí? ¿No? Al principio, ¿no? Yo siento que si Pedro Castillo asustó a determinados poderes, Roberto Sánchez asusta mucho más que Cerrón, mucho más que Cerrón y Castillo, el binomio Cerrón y Castillo. Yo creo que Roberto Sánchez asusta mucho más porque es un operador político de otro nivel. Y yo lo veo difícil y complicado, pero quizá me equivoque, pero yo creo que si pasase segunda vuelta Roberto Sánchez con Keiko Fujimori, esta vez Keiko tiene muchas más posibilidades de ganar que frente a Castillo. Tengo ¿no? exactamente la misma sensación. Si hubiera sido López Chao, el que hubiera pasado como una versión, digamos, de un centro izquierda o de izquierda, ahí no lo hubiera tenido tan claro, ¿no? Pero me da la sensación que si es Keiko Fujimori con Roberto Sánchez, gana Keiko, pero por el miedo. Por el miedo, ¿no? Ahora, la proyección de Datum es otro escenario. Otro escenario que es, claro, que es Keiko Fujimori y López Aliaga. Los dos candidatos de la extrema derecha. ¿No? Los dos candidatos, los dos representantes de las coaliciones antidemocráticas más representativas y emblemáticas del país. Claro, esa sería una elección de doctorado, ¿no? O sea, quiero decir, claro, porque todo el resto, porque además pasarían con qué, en el caso de que fuesen ellos, fíjate, 17 échale y 13, esos son 30, es 30%. Sí, claro. Quítale el 30% que no vota, que no sé qué, que nulo, que tal, que cual, 60 ya, pero el 30% de los demás, ¿a quién le iban a endosar el voto? O sea, porque claro, si además ahora que algunos afortunadamente de los que han postulado a la presidencia los vamos a tener como senadores, porque eso a mí me parece que es lo más democrático, porque es verle la cara a la gente. Ya, a ver, tú lideras un partido, te haces cargo, ¿sí? Y te haces cargo en lo pequeño, en la menudencia y en lo grande, y ahí con tu micro y con tu posición. Claro, Keiko Fujimori no va al Senado, López Aliaga sí, ¿cierto? López Chao también. Roberto Sánchez no me queda claro si va al Senado o no. No recuerdo. A ver, Val, que es una máquina de matar. Tu productor es una máquina. A ver, Valeria. Dinos quién va, por favor. Si va Belmont creo que no va. Belmont ni votó ayer, ¿no? Sí, la pregunta es si López Aliaga, Nieto, Belmont, Sánchez van al Senado. ¿Qué te iba a decir? Pero que eso, a ver, ¿quién le endosa a quién y con qué argumento? Porque también, como político, no puedes decir, por ninguno de los dos. Sí, coño, pero es que uno de los dos va a salir. Sí, entonces, claro. ¿Ahí qué haces? ¿Qué haces? ¿Y a qué acuerdos ellos estarían dispuestos a llegar? O sea, el escenario más factible para mí, yo le creo más a Ipsos que a Datum en esto. Yo también. ¿No? Entonces, lo más probable y aparte es que esto me parece que es echar candela muy peligrosa, ¿no? O sea, esto me parece que es echarle gasolina al fuego prendido, ¿no? Sí. Lo de Datum, me parece a mí, ¿no? Sí, porque se juega el prestigio
yo no sé si presionados por la propia gente del Grupo El Comercio, hay que sacarlo como sea, porque esto es lo que queremos todos, ¿no? No sé. Ya la tenías a Marta Meyer Quesada en su columna en Expreso, el escenario ideal es tener las dos derechas, que es lo que te está vendiendo El Comercio, con esta encuesta de conteo rápido de Datum, que no tiene la experiencia que tiene Ipsos. Sí. Y que se ha esperado hasta la mañana de hoy para presentarla con la Asociación Civil Transparencia. Y que además ha dicho un triple empate, porque digamos que Nieto Montesinos está un poco dificultosa la cosa de que. Pero también lo han incluido, ¿no? O sea, es decir, puede pasar López Aliaga, eso es lo que nos ha dicho, pero también puede pasar Roberto Sánchez, pero también puede pasar Nieto Montesinos, ¿no? Entonces yo creo que si pasase Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, primero que yo creo que hay que con esa proyección habría un sector muy importante del país que no se vería representado para nada, ¿sí? Que es justamente la región y el ámbito rural. Y los conflictos, ya sabemos dónde se generan, dónde está la ausencia del Estado, dónde están las gobernanzas criminales, dónde están las organizaciones criminales. Y eso es muy peligroso, porque además sentir que tu voto o que nadie te representa, es para mí peligroso, ¿no? Luego sería muy interesante ver a qué están dispuestos a ceder ellos dos, ¿no? Cómo se enfrentan, qué argumentos utilizan para enfrentarse, para captar el voto, y qué tanto están dispuestos a firmar esas hojas de ruta, ¿no? Porque solo no la hacen. O sea, Keiko Fujimori mantiene ese tercio fuerte que ha tenido siempre, sino que con esta elección tan fragmentada, pues le ha permitido una segunda vuelta holgada, o sea, pasar a una segunda vuelta, y por eso salió a decir, bueno, el enemigo es la izquierda, ¿no? De frente, pero ya lo dijo en el debate, acuérdate, cuando le dijo, Rafa, no nos peleemos, que el enemigo es otro. Pedro, Anuska, sí. Tenemos en pantalla la lista de candidatos a senadores de Juntos por el Perú y no figura Roberto Sánchez. ¿Ya? Candidatos a senadores, aquí está toda la lista. No está dentro de los Está candidatos. el hermano de Castillo, ¿cierto? Sí. José Mercedes Castillo Terrones. Él es el hermano de Pedro Castillo, y luego está la hija, sobrina, y Anaí Durán, ¿cierto? Sí. Silvana Emperatriz Robles Araujo, Anaí Durán. Ajá. Anaí Durán, que según ella, lo que hizo Castillo no fue un golpe de Estado, sino solamente fue un mensaje. Un mensaje. O sea, pedir que intervenga en el Congreso la Fiscalía. No, es un mensaje. Es un mensaje. Anuska, por favor, no malinterprete las cosas. Bueno, pues con esa regla de tres habrá que tener mucho cuidado con los mensajes de Roberto Sánchez, entonces, ¿no? Son dos escenarios bien feos, ¿no? Sí, además, bueno, Roberto Sánchez siempre se sabido que ha tenido vínculo, por ejemplo, con Petro, ¿no? Que es amigo de Petro. Que está bien, ¿no? O sea, igual que estos son amigos de Vox, ¿no? Quiero decir, igual que salió Abascal a mostrar su apoyo a Roberto Sánchez, a López Aliaga, y nadie habló de injerencia, tú. Acuérdate cuando, ¿te acuerdas? Aquella vez, cuando éramos todavía más jóvenes, que salió Hugo Chávez a pedir el voto digamos, por Ollanta-Humala y en contra de Alan García, y fue injerencia, y sale Abascal y aquí no pasa nada. Nada, absolutamente nada. Y eso que uno de lo que pregonan es la soberanía y la no injerencia. A mí lo que me preocupa es efectivamente la sensación de inestabilidad que se va a crear y la zozobra cuando López Aliaga comience a levantar la banderita del fraude, porque si no sale él en la foto y sale Sánchez, eso va a ser fraude para él. Bueno, lo que también estaba escuchando y conversando con gente que es experta en derecho electoral y demás,
esto va a ser la leche, o sea, perdón por la expresión, pero claro, entre tú imagínate que van a empezar a impugnar las mesas, luego los resultados, luego que los jurados electorales especiales, hay gente que dice, ya como para que el jueves o el viernes quizá tenemos los resultados oficiales de OMPE al 100%, pero claro, luego échate al hombro todas las impugnaciones, ¿no? Ayer nos decía Luciano López, el abogado, el constitucionalista, bueno, que cuidado, porque es que además está toda la vaina también de Piero Corbeto, no te olvides tú de eso, ¿sí? O sea, la fiscalía que interviene al de logística, López Aliaga, que ya le ha denunciado, que ha presentado en mesa de partes una denuncia. Cuidado, porque si la fiscalía y la policía intervienen a San Mamé, que es creo el jefe de logística, cuidado con Corbeto que puede pasar. La presidenta de la Junta Nacional, la Junta Nacional de Elecciones, La Junta Nacional de Justicia. Eso, que me trabo. De la Gestapo. Bueno, ella pidiendo al Pleno que se abra un proceso disciplinario contra Corbeto y que además se revise su proceso de rectificación hecho por los anteriores integrantes de la anterior Junta Nacional de Elecciones. O sea, ahí hay un zancochao como bravo. Pero ahora, yo no sé si se va a cumplir el cronograma. Después de la metidaza de pata de esta incompetencia injustificable e imperdonable de la OMPE y que tiene por cara a Corbeto, debería renunciar, dar un paso al costado. Pero es que hay quienes dicen que no puede renunciar durante un proceso electoral. Yo ahí, ayer tuvimos a Fernando Tuesta. Sí. Y ¿Qué dijo? Que no puede renunciar durante un proceso electoral. Pero claro, por otro lado hay juristas que dicen, aguanta, ningún funcionario es esclavo de un puesto. Claro. Pero además parece que la ley no contempla en el caso de que, de que él renuncie, ¿quién asume? ¿El secretario general de la OMPE? O sea, como que no está establecido quién es su sustituto o sustituta. Entonces, claro, ahí también se abre otro frente. Claro, ¿y tú te crees que Rafael López Aliaga se va a quedar tranquilo? No se va a quedar tranquilo para nada, por eso digo. No, claro, lo que sí que lo que abona en favor o en contra de López Aliaga es que la ganadora, Keiko Fujimori, ayer ni gritó fraude, dijo que había que mantener la calma, claro, porque ella pasa primera vuelta. Entonces, así es. Yo paso y paz, ¿no? O sea, tal cual. Pero eso, digamos, que no le da tanta papaya, valga el término otra vez. Es que esa expresión la he conocido recientemente y me encanta dar papaya a alguien. ¿Qué significa aquí? Echarle al piste a alguien. Echarle al piste no, eso es... ¿Echar leña al fuego? Eso. Ya. No, echarle... atizar las cosas. Darle papaya es darle el pretexto a alguien para que haga lo que hace. Ya, ok. O así yo lo entiendo. Ya. Darle papaya. No, está buena. Y cerrando, tenemos que ir, pero tenemos alguna pregunta del público para Anushka antes de retirarnos. Ya ha pasado el tiempo, likes. siempre se me pasa el tiempo contigo súper rápido, ¿por qué será? Porque se pasa súper rápido. Ya. A ver, ¿tenemos o no? ¿Podrías explicarnos qué pasaría si sacan al jefe de la OMPE? ¿Podría andar como ganadora la señora Keiko en la segunda vuelta? ¿Cómo? Yo tampoco entiendo. No, está mal. Si pasan al jefe de la OMPE, yo lo que sé es que, según Fernando Tuesta, no puede renunciar y que no está establecido quién asumiría, ¿no? Y que durante el proceso electoral es muy complicado que él renuncie. Bueno, Anushka, muchas gracias por tu presencia el día de hoy, después de... al día siguiente. Esperemos que no, mañana no tengas que decir, mañana continúan las elecciones. Bueno, sí que continúan porque no sabemos los resultados. Pero yo no creo honestamente que vaya a haber algún cambio sustantivo. ¿O tú crees que sí? Claro, la única cuestión es que en esta elección de esta gente acá, darle papaya, ahora lo usaremos todos. ¡Ay, no! No, a lo que voy es que estos centros que se quedaron fuera, que son como 50 y tantos mil electores, claro, ya no van a votar por los 30 y tantos. Van a votar solamente por lo que sabemos que están liderando
El de Ipsos ha dicho, cuando le han hecho esa pregunta, si estas mesas que están votando, si podrían alterar, y ha dicho que no. No. Que según él no, porque eso es voto diversificado. Aunque claro, si tú tienes un casi triple empate para el segundo vuelta, tú ya vas a por el voto... Sí, pues, seguro. O No, sea, claro. Exacto. O sea, a ver, ¿con quiénes quieres que vaya Keiko en segunda vuelta? Claro. Y las diferencias son 1 punto, hemos visto 0,5, o sea, no es nada. Bueno, solo sabemos que no sabemos nada, que eso Sí, es habitual sí, por estos lares. Un día más en la incertidumbre. Bueno, en el lo Perú. único que sé es que es un gustazo estar contigo. Igual, Anuska, te agradezco muchísimo por tu presencia el día de hoy, arrancando esta semana de más incertidumbres, enigmas, interrogantes. Sí. Fue Anuska Buenaluque de Epicentro. Nosotros regresamos el día de mañana. ¡Chao! Sin pestañear, aunque duela, aunque tiemble la voz. Cada historia oculta un rostro, cada cifra un silencio y